Bueno, pues ya son las 6 de la tarde, 6 de la tarde con, ahorita les digo, con 3 minutos de este miércoles 6 de agosto y estamos en Pioneros Radio a través de Radio Luces de la revista Luces del Siglo. Del otro lado está Tonatiu Ambriz, que es el operador. Gracias, Tonatiu. Y bueno, pues de este lado su servidor Francisco Verdalles, y hoy tenemos un invitadazo de lujo y se trata de nuestro amigo Justo Pastor May Correa. Justo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Luces del Siglo. Gracias por invitarme, Francisco. La verdad que es un honor, un privilegio que el hecho de que tú me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta en tu programa. Yo sé que es muy escuchado. No hace rato que estaba a punto de, hace como hora y media a punto de salir, recibía yo algunos mensajes de Face. Ajá. De gente que sigue las transmisiones de Radio Luces. Y okay, la verdad me quedé muy satisfecho, muy impactado por la audiencia que tiene Radio Luces. Y me deseaban mucha suerte en el programa, así que voy a tratar de que... les decía yo que voy a procurar que Francisco no me pregunte cosas que no sepa. No, yo creo que sí. Yo creo, no, pregúntale si te vas a saber todo, pues oye, Justo, pues vamos a comenzar por el principio. Y el principio es, ¿tú eres originario de dónde? Valladolid, Yucatán. Nací el 30 de julio de 1954. Saquigual, hijo de Blanco Gavilán. Bueno, así Saquí, ¿no? Es Saquí, el nombre maya, en maya de Valladolid. De Valladolid, claro. Sí, que estaría una traducción como Gavilán Blanco, ¿no? Y una ciudad, pues, muy bonita, ¿no? Tenemos muchos recuerdos de Valladolid, porque en la iglesia, que tiene más de 400 años, pues nosotros crecimos prácticamente en la iglesia. Bueno, aparte de que somos católicos, no crecimos tanto en la iglesia porque ser demasiado católicos, porque mi papá trabajaba en la iglesia, ¿no? Claro. Justo Mayaqué, murió hace como 25 años mi papá. Pero su vida se dividía entre dos casas, la casa de Dios y la casa de Berta Correa. Ya me habías espantado cuando dijiste eso de que se dividía entre dos casas. Sí. Dije, qué mala onda. Oye, y entonces eso de pastores por la cuestión religiosa, ¿tiene que ver eso, el segundo nombre tuyo, que eran muy de la casa de Dios, muy de todo esto, ¿no? Pues yo creo que no tiene nada que ver ni el primero ni el segundo. Porque eres Justo. Sí, pero de nombre. Y así que el segundo también es igual. Cae del mismo terreno. Ni Justo ni Pastor. Eres el Nini. Oye, Justo, pero tú te hiciste, bueno, no sé, ¿cuándo comienza esta cosquillita de escribir y de los micrófonos? Porque entiendo que tú, antes que reportero, fuiste locutor. Pues a mí me gustaba mucho escuchar la voz de los Estados Unidos de América. Claro. ¿No? En esos radios grandotes de madera. Y por las noches. Sobre todo por las noches. Fernandito Menéndez, una serie de locutores cubanos y puertorriqueños muy excelentes, con un excelente manejo del idioma español. Entonces, a mí me gustaba mucho escuchar la voz de los Estados Unidos de América, y Radio Rebelde, las estaciones centroamericanas. Claro, por supuesto, Radio Rebelde de Cuba, ¿no? De Cuba. Claro. Entonces, además, eso, sin tener uno plena conciencia en ese momento, recibía las diferentes versiones de una misma información, de un mismo hecho. Claro. ¿No? Claro. La versión norteamericana y la versión cubana, ¿no? Claro. Las noticias que no daba Jacobo porque estaba vetada la situación de Fidel Castro en esa época en la televisión mexicana, no se le mencionaba para nada a Castro. Claro. Entonces, eso creo que influyó de una manera muy importante en mi vocación. Y aparte de eso, mis papás eran muy buenos lectores de periódicos. El Diario de Yucatán no faltaba en la casa. Y en 1965, tú lo sabes bien, nació el Novedades de Yucatán. Entonces empezaron a llegar los dos periódicos. Juan Cosgaya, que trabajaba en telégrafos, pero en sus ratos libres, me imagino, y nos llevaba puntualmente el Novedades de Yucatán. Y mi papá nos llevaba el Diario de Yucatán. Entonces eso contribuyó mucho a que y además no solamente se quedaban asentados los periódicos, sino que nuestros papás se sentaban, tenían sus horas, sus momentos para sentarse a leer los periódicos. Entonces, de repente estaban leyendo, yo veía la página editorial del Diario de Yucatán, por ejemplo, y había algún artículo de un sacerdote jesuita que se llamaba José Luis Martín Descalzo, que escribió artículos muy humanos, que penetraban mucho en el ánimo de uno para ser mejor. Entonces, a mí me gustaba mucho leer a
al sacerdote jesuita José Luis Martín Descalzo, que hoy mismo, ya tiene muchos años que murió, pero sus trabajos están en internet y de repente uno se acuerda de él y busca algún trabajito interesante con respecto a el quehacer humano, muchas anécdotas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, una de las anécdotas que él contaba así pero rapidita, Sí, te la cuento, adelante. es que una vez hablaba él de una anécdota de Tierno Galván, muy famoso exalcalde de Madrid, no recuerdo su nombre, pero de apellido Tierno Galván, que en una ocasión pasó por un parque y estaban pintando las bancas de ese parque de un punto de Madrid. Y para que la gente no se fuera a sentar en esas bancas frescas de pintura, dio instrucciones de que fuera un policía a cuidar esas bancas, para que no se sentara la gente, se pintara con la pintura fresca. Sí. Entonces dice José Luis Martín Descalzo que muchos años después, Tierno Galván pasó por el mismo parque y vio al mismo policía al que le había dado instrucciones de que fuera a cuidar las bancas del parque. Y le preguntó, oiga, ¿usted qué hace aquí? Dios mío, no le dio la orden, la contraorden. O sea, nadie le dio una contraorden y claro, el policía siguió yendo varios años a hacer la misma labor de cuidar la banca del parque. Entonces eso trasladado a una reflexión, decía José Luis Martín Descalzo, que a veces tenemos costumbres que se enraizan y que nos hacen mucho daño, ¿no? O que a terceras personas, claro, ¿no? Decisiones. Entonces él no quiso hacer daño, pero o sea, él trasladó muy bien su reflexión a ese momento concreto y la forma en que muchas veces decisiones que afectan la vida de los demás. Oye, justo, pues entonces esto te sirvió a ti como que de referente, escuchabas estas voces de los Estados Unidos y de Radio Rebelde, ¿no? Radio Rebelde, primer territorio libre de América. Y hasta hoy lo siguen diciendo, ¿no? Sí, es el eslogan, ¿no? Entonces tú de ahí dices, a mí me gustaría ser como ellos. Pues a lo mejor no lo decía, pero lo hacía. Claro. Porque había uno de los radios viejos que había en mi casa. Ajá. Había la última pieza, yo me iba a la última pieza, entonces le metía la cabeza, era un radiote de madera que ya inservible, pero entonces metía mi cabeza en la parte de atrás y en la parte frontal estaba intacto el radio, ¿no? Entonces yo metía mi cabeza y me ponía a leer las noticias tratando de imitar a los mejores locutores que estaba escuchando en ese momento. Sí, pues ¿no? es Y por el otro lado, mi papá tenía fluces, entonces en otras ocasiones me ponía yo el flus y la corbata y me ponía frente al espejo a hacer ademanes por si algún día me llegaba la oportunidad de tener alguna intervención en la televisión. Ajá. ¿Soñabas con eso? No soñaba, simplemente me preparaba por si llegaba. No, pues entonces estabas más rudo, pues, porque tú ya estabas en la capacitación, no era un sueño, era una realidad, ¿no? Exacto. Te estabas preparando. ¿Y qué había en Valladolid? Había estaciones de radio, me supongo ya. No, en esa época no. Estaba la XEUP de Tizimín. Ajá. La XEUP de Tizimín, que era la que se escuchaba permanentemente. Temprano se escuchaba la XEMH de Mérida. Ajá. Y ahí escuchábamos a Jorge Blanco Martínez haciendo repetición del partido de anoche de los Leones de Yucatán con su maderita. ¡Tac! La pelota picando de hita ya por el rumbo del jardín derecho. Ajá. Y así las narraciones muy emotivas de Jorge Blanco Martínez. Ajá. Entonces escuchaba, en Valladolid en ese momento no había estaciones de radio. Llegaron ya mucho después. La primera estación que se estableció allá fue, si no me equivoco, una de Ricardo López Méndez, que aquí en Cancún del también. Bate, claro. Sí, del Bate López Méndez, autor de México creo en ti, ¿no? Sí, México creo Ricardo en ti, López que tuvo Méndez. aquí una estación de radio en Cancún. Frente al Palacio Municipal. Frente al Palacio Municipal, claro. La XE, no recuerdo qué. Ajá. No recuerdo. Entonces llegó esta estación XEUM, FM, era XEUM de FM, manejada por Alfonso López Méndez, que era hermano de Ricardo López Méndez. Ambos ya murieron, que en paz descansen. Claro. Muy buenas personas. Entonces, en esa estación estuve invitado en varias ocasiones con intervenciones esporádicas, porque yo ya no vivía en Valladolid en esa época cuando las estaciones se establecen. Luego se establece la XEME, que luego compra el sistema Radio Yucatán, si no me equivoco, o Organización Radio Peninsular, algo así. Creo que Organización Radio Peninsular.
la XEME, que estaba por la casa de mi mamá, cerca del centro. Ujú. Entonces, yo tampoco tuve intervención en esa estación, para nada. Donde sí tuve intervención fue en la XEUL, en la XEUL trabajé, pero después la Barracuda de Progreso, que estaba entre Chicxulub y Progreso. Ujú. En la XEUP sí tuve intervención porque fue, digamos, mi primer trabajo después de presentar mi examen de locutor en Televisora de Yucatán, de don Andrés García Lavín, Mira. el 27 de noviembre de 1971. Entonces, fue la primera ocasión, Francisco, que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Similares y Conexos de la República Mexicana él consiguió que se hicieran los exámenes fuera de la del capital. Federal, exacto. Fuera del Los federal, sinodales aceptaron viajar a Mérida y se formó un grupo como de 200 aspirantes a locutor. Ajá. En esa época. Yo fui uno de ellos. Yo casi por poco no paso porque tenía 17 años. Y era un requisito que, claro, que tuviera uno 18. Okay. Ya era de 18, pero hubo un momento en que no iba yo a presentar. ¿Cómo fue que presenté? Bueno, hubo un compromiso del arzobispo de Yucatán, Manuel Castro Ruiz, para que en cuanto yo tuviera mi cartilla del Servicio Militar Nacional, y yo enviara la copia a la Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación de la SEP, que fue la entidad que, no sé si hasta hoy, encargada de hacer los exámenes, 2 días de examen, uno oral y otro escrito. Entonces, con la intervención del arzobispo de Yucatán, que ya murió, también que paz descanse, pude presentar mi examen de locutor. Imagínate nada más, con la intervención del arzobispo de Yucatán, o sea... ¿Qué era tu cuate o de mi papá? Padre, de mi papá. Cuando mi papá murió, él ofició sus exequias. Ah, mira. Sí, cuando se enfermaba mi papá, iba a visitarlo a la casa de Valladolid. O sea, tenía una gran muy buena amistad con el arzobispo. No, pues Manuel Castro Ruiz. Ahí, ¿no? Manuel Castro Ruiz. ¿Y cuándo inicias entonces ya tu labor? ¿Tú das como hecho tu ingreso al profesionalismo el 27 de noviembre del 71, que es cuando sacas tu licencia de locutor? Mi licencia de locutor. Pero ¿estabas trabajando ya en ese momento en algún lado? Sí. ¿O hasta después? No, sí, estaba trabajando como operador de consola en la XEWRF del Grupo Rivas. Hoy Grupo Rivas era Organización Radio Peninsular, Radio Exitola. Pero ya Mérida. Estabas hablando, pues, ya estaba estudiando. En Mérida eran muy estrictos, no podía uno hablar al micrófono si no tenía la licencia. Las inspecciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eran muy estrictas. Claro. Y habían verificaciones constantes, frecuentes, de que quienes estuvieran hablando frente a un micrófono tuvieran su licencia, la copia de su licencia. Actualmente ya no son tan rigurosos con la carta de una estación, avalan la capacidad de las personas que pueden hablar, que deben hablar, y ya no es tan complicado. En esa época sí era bastante riguroso. Te digo, 2 días de examen, un día de examen oral y el otro, pues te digo que el examen oral yo me saqué 5.5 y los viejitos que eran los sinodales, uno de ellos le dijo al otro guiñándole un ojo, le dice 5.5, ¿es 5 o es 6? Y le dijo el otro, es 6. Bueno, y así pasé de panzazo. Fíjate qué honestidad la tuya, mi querido Justo. Bien nos pudiste haber dicho que habías pasado con 9.5, pero nos dices la verdad. No, privilegias la verdad a fíjate cuántos años de todo eso, ¿no? Es que es anecdótico, Francisco. Claro, y hay que ser honestos en ese aspecto, yo estoy de acuerdo contigo. Son 6 de la tarde con 22 minutos y estamos en Pioneros Radio a través de Radio Luces, de la señal de Radio Luces por internet. Y hoy estamos platicando, por si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con Justo May Correa. Pasaba uno temprano, pero estaba grabado, se grababa en la noche. Al mediodía pasaba entonces cuando ellos se iban después del noticiero dejaban sus hojas allá, participaban Socorro Quijano Villanueva, Jorge González Valdés y Virgilio Soberanis Rodríguez y Sixto Cantún como el editorialista. Y habían alguien de deportes, eran variados, diferentes, cambiaban. Entonces cuando ellos se iban me dejaban las hojas allá y yo me ponía a leer las noticias, ¿no? A releer las noticias, tratando de frasear con una dicción mejor, porque entonces en una de esos días entró Socorrito Quijano y escuchó que estaba yo leyendo y me dice, oye, ¿te gustaría participar en el noticiero? Pues sí, Socorrito Quijano, ¿quién era?
Socorro Quijano era la productora del noticiero. Ah, ok. Socorro Quijano. Entonces me dijo, ¿no te gustaría participar en el noticiero? Pues si me invitan, con mucho gusto, le digo. Pues si yo de este pido mi limosna, le digo, yo escucho y claro que sí. Entonces, a partir de entonces, me incluyeron en el noticiero. ¿Cuál fue el rebote de esto, Francisco? Que entonces ya con el pretexto del noticiero, empecé a ir a frecuentar las instalaciones de Tribuna, que estaban en Avenida López Mateos. Y empezaba yo a ver lo que hacían los correctores de estilo. Sí. Entonces, de repente veía que había noticias, o sea, mucho material que corregir, se hacía manual. Y estaba ya Jorge Cach, que con los años, 10 años fue director, vocero, por decir, del gobierno del estado de Campeche, con Jorge Salomón y con González Curi. Cachito era corrector de pruebas del periódico Tribuna, después empezó a reportear, y luego fue director del diario de acá, donde estuvo Lorenzo, y también estuve ¿Del diario del Caribe? Del diario del Caribe. Claro. Entonces, Cachito, en una de esas visitas que hice a Tribuna, tenía exceso de trabajo, por decirle. Le digo, oye, Cachito, ¿quieres que te eche la mano? Ah, sí, paisanito, me dice. Empecé a corregir. Entonces, de eso pasó Virgilio, me dice, ¿qué pasó, Justín? No, aquí echaba la mano a Cachito, yo no trabajaba ya. ¿Cómo te dijo? Justín. Ah, Justín. Siempre me dice Justín. Sí, o Pascualito, porque mi suegro es Rafael Pascual Montalvo, ¿no? Sí, Pascualito, está bueno. Entonces, vio que agarró y vio que a lo mejor le gustó mi corrección. Y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar en el periódico? Claro que me encantaría. Pero para eso ya había empezado a entregar algunos artículos, pero para deportes, ¿no? Que artículos con respecto a que la reciente victoria o derrota de Carlos Zárate, de Alfonso Zamora, ¿no? Cosas así, o de Héctor Antonio Rebaque, que era... Sí, Héctor Alonso. Rebaque, ¿no? Después de los hermanos Rodríguez, sí, claro, ¿no? Claro, de la Fórmula 1. De Fórmula 1, exacto, Francisco. Entonces, hacía comentarios de deportes, ¿no? Y no me pagaban, pero yo lo hacía con mucho gusto. Entonces salía de la estación de radio y yo cerraba la estación, la XR, a las 10 de la noche, y me iba hasta Tribuna, que no estaba tan cerca, porque la XR estaba frente al Cine Toro, en el centro de Campeche, claro. Y el periódico estaba en la avenida López Mateos. Había que caminar algo, pero me iba a caminar, no se me hacía pesado. Y del periódico salía como a las 2 de la mañana, ¿no? Pero ya no pasó mucho tiempo y ya me ofrecieron un empleo formal y todo. Y ya te empezaste a iniciar. Me inicié allá, luego me contrató el diario Yucatán, creo que estuve como un año. Luego me regresé a Tribuna. Sí. Luego me contrató en el 1980, en Novedades de Campeche. En Novedades, claro. El director era el ingeniero Ricardo Hernández Cárdenas, de grata memoria, un caballero. Grandes amigos que hicimos allá en el Novedades. Y después nació el Diario de Campeche. El Diario de Campeche. Que era una especie de hermano menor del Diario de Yucatán. Una alianza que hicieron con el gobierno. El Diario de Yucatán hizo una alianza con el gobierno de Campeche para hacer el Diario de Campeche. Me imagino que para hacerle contrapeso a alguien, me imagino, ¿no? Pues yo... Casi que siempre que escucho esto de alianzas, gobierno o iniciativa privada, es para hacerle cuña a alguien. Me imagino que a alguien. Seguramente, ¿no? Seguramente, sí, claro, porque claro. Yo creo que el director era Carlos Castillo Peraza. Ok. ¿No? En paz descanse. Sí, en paz descanse. ¿Cuándo llegas a Cancún? ¿Y por qué llegas a Cancún? Hablábamos de Jorge Cach. Venimos de vacaciones en el mes de julio de 1984. Entonces, el primer día de vacaciones nos estamos yendo al club de golf Poctapoc, porque allá trabajaba mi hermano Alberto, el chinito, Alberto May Correa. Me parece que Benjamín de la Peña estaba a cargo del club de golf en ese entonces. Entonces estábamos por irnos del centro para allá, y pasamos por una caseta telefónica y le digo a Charito, le voy a saludar a Cachito, que estaba a cargo ya como director del diario de Jorge Cach.
había venido a abrir la plaza de tribuna, la oficina de tribuna en Cancún. Aquí en Cancún. En Cancún. Okay. Lorenzo Pacheco lo contrata como subdirector del Diario del Caribe, de Federico de León. Ok, sí, claro. Entonces, bueno, en el momento en que, del que te estoy contando del 84, Lorenzo había sido contratado por don Andrés para hacerse cargo de la dirección de Novedades de Quintana Roo. Y el subdirector Jorge Cach asume la dirección del periódico de Federico de León, que era el Diario del Caribe. Diario del Caribe. Entonces, cuando yo le hablo, me dice, paisanito, ¿qué es por acá? Venimos de vacaciones, Charito y toda la familia. Oye, quisiera platicar contigo, no sé, bueno, ok, si quieres te veo el día de mañana. Y al día siguiente lo fui a ver. Y me dice, oye, paisanito, necesito un subdirector, me dice. Sí, pero yo estoy bien allá con Virgilio, le dije. ¿Cuánto está pagando? Tanto. Te ofrezco el doble. Déjame pensarlo. Cuando regreso a Campeche, le digo a Virgilio Soberanis, oye Virgilio, Cachito me está ofreciendo me está haciendo una oferta interesante en Cancún, me está ofreciendo el doble, pero la verdad es que yo estoy bien aquí. Me dice, no te preocupes, mira, tómate un mes y si no te va bien te regresas con tu mismo puesto, con tu mismo salario, allá está yo cargo en ese momento de deportes y de los corresponsales en tribuna. Entonces me dio un mes que se extendió hasta el día de hoy. O sea, te dieron un mes y ya da 2014 y todavía no te regresas. Y todavía no me regreso, sí, así fue. O sea, muy generoso Virgilio, no me puso ninguna traba y me dice, tómate un mes y si no te va bien, te regresas. Ese es un buen cuate. ¿Dónde estaba el Diario del Caribe? En el Mercado 28. Ahí, por ese rumbo. Sí, en el edificio Dicari, creo que era con motivo del nombre del periódico, Diario del Caribe. Entonces, Diario del Caribe, y ahí llegas como jefe de información. Como subdirector. Como subdirector. Como subdirector. Ya. Al poco tiempo, Cachito se desincorpora y me ocupo su lugar. Ajá. Y un año después, Lorenzo Pacheco me invita a incorporarme como jefe de información al Novedades de Quintana Roo. Un año después. Un año después. Estamos hablando del 85. 85. Me incorporo, casi un año después, me incorporo en marzo de 1985 al Novedades de Quintana Roo. Y una diferencia de unos cuantos días, entró Laurita Ortiz, que hasta hoy está allá. Fíjate, o sea, tú ya tenías ahí 31, casi 32 años, ¿no? Ibas para 32 años ya. Ya estás en el Novedades como jefe de información. De información. 10 años estoy en ese puesto. Una experiencia extraordinaria porque, pues, hubo una lucha muy puntual para abrir el periódico porque no se metían notas de izquierda, ¿no? Ajá. De partido de izquierda. Ajá. Ese mérito yo se lo doy a Lorenzo Pacheco. Se formó un equipo muy interesante, muy bonito, e incluso Lorenzo Pacheco daba cursos de periodismo. Ajá. Allá participaron en esos cursos, puedo mencionar a Julio César Silva, a Teresa Ayá Sánchez, a Gabriela Ruiz Serna, a varios compañeros que brillan con luz propia el día de hoy, y que Santos Gabriel Usaque, sí, que recientemente titulado. Recientemente titulado. Sí, titulado ya. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Lorenzo daba la teoría y yo la práctica. Y yo les ordenaba sobre el trabajo y todo, y entonces ya trabajábamos sobre sus estilos, su ortografía, sobre sus enfoques técnicos, ¿no? No línea, ¿no? Así, ajá, los sí, enfoques sí. técnicos. Y una época muy bonita que se vivió en el Novedades, y con un tratamiento muy cordial hacia mi persona y muy generoso de don Andrés García Lavín, la verdad. De anécdotas sí hay algunas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Tal vez no tanto en el Novedades. Una que del Diario del Caribe. Me he acordado mucho de una, pero en Tribuna. En Tribuna. En Tribuna, donde en una ocasión mandamos a entrevistar al doctor Wilbert Escalante, que era el jefe de los servicios coordinados, así se llamaba antes, ¿no? Ahora es jefatura, servicios coordinados de salud pública en el estado de Campeche. Entonces mandamos a entrevistar al doctor Wilbert Escalante. Más que mandamos, fui a entrevistarlo por una epidemia de dengue que estaba cobrando víctimas en un pueblo de Campeche. Él dijo que la información era falsa, que era una versión inexacta.
el caso es que el corresponsal en ese pueblo, el que nos mandaba los reportes, ¿por qué no los escribía? Más bien nos daba los datos. Decía que sí existía ese problema y que habían habido varios muertos. Pero los otros medios no estaban tan interesados tampoco, ¿no? En eso. Entonces, lo que hicimos fue, le dije a Virgilio, ¿sabes qué, Virgilio? Voy a hacer un reportaje a ese pueblo. Ok, Justín. Me voy a llevar a Polito, que era el fotógrafo, uno de los fotógrafos. Vamos a ir a... Está en el camino de los Chenes ese pueblo, no recuerdo el nombre. Entonces, el caso es que llegamos a ese lugar y le digo a Polito, a ver qué vamos a hacer, Polito, para investigar esto. No sé, me dice, mira, primero vamos a ir al cementerio. Vamos a fijarnos muy bien de las tumbas más frescas, las que tengan flores. Y las flores frescas. Llegamos al cementerio y habían como 15 tumbas. Con flores frescas. Con flores frescas, sus bandas, todo. Tómate todas las fotos y que se vean los nombres y las fechas. Yo fui tomando los datos del paisaje, el camino, cómo llegamos, toda la cuestión. Porque aparte del hecho concreto, pues una nota de color, ¿no? Los flamboyanes. Entonces, nos quitamos del cementerio y nos fuimos, le digo a Polito, vamos al registro civil. Para saber cuáles fueron las causas del deceso. Exacto. ¿No? Y además ya tenía yo mi lista de los nombres, eran niños, porque ahí están las fechas, los años. Se veía que eran niños. Eran niños. Claro. Entonces fuimos al civil y ¿sabe qué? Quisiéramos ver, a ver si nos facilita las causas de los decesos. Sí, claro, sí, actas de defunción y todo. Y ese mismo día había una reunión en una escuela con gente de bata blanca, y no sé, que vi que está el doctor Escalante. No le dijimos absolutamente nada. Doc, ¿qué pasó? Justo, ¿cómo estás? No, nada, ¿qué les trae por acá? Nada, una reunión rutinaria, no sé qué, no sé cuándo. Que hacemos mensual y nos vamos a una localidad diferente cada mes. Okay. ¿Y qué de lo que comentamos? No, nada, existe. Negativo. Ay, negativo. Pues, puro rumores. La nota a 8 columnas al día siguiente. Y ya después de publicar la nota no pudo, ya con las evidencias, tuvo que aceptar que había una epidemia de dengue, que era un asunto muy serio, de salud pública muy serio. Y atacar las fuentes, descacharrizar y todo. Claro. O sea, entonces Tribuna tuvo el mérito y como corresponsal del Universal, pues también subimos la nota al Universal. Y por el lado del punto de vista profesional, proyecto de vida profesional, yo había establecido que iba a trabajar en la radio hasta 5 o 6 años. ¿Por qué 5 o 6 años iba a trabajar en la radio? Y que luego iba a ir compaginando el periodismo, y hasta los 45 años mi plan era trabajar como periodista y después empezar a dedicarme ya más a la literatura. Eso ya lo teníamos planeado. No, pues es que tú eres muy disciplinado en ese aspecto, ¿no? O sea, todo lo vas programando, pues sí. Sí, de hecho ahorita que cumplí 60 años, ya tenemos el proyecto para los próximos 20 años. No, pues estás más organizado que el gobierno, tú tienes el plan 2020 y no sé qué tanto. Sí, ya desde el punto de vista literario, pero ¿cuál fue el primer paso? La Sí, publicación de mis primeros libros en Amazon Kindle. Es una librería electrónica, una librería virtual. De los que te venden, lo pagas una cantidad y puedes bajar el Exactamente. libro. Por ejemplo, el libro Juego Mortal, que lo escribí, la novela policíaca Juego Mortal, la escribí en 1988. Fíjate. Y participó en un certamen literario en el 88, participó en un certamen literario en Yucatán. Que no ganó, pero me dieron un reconocimiento así como muy bonito. Y además eso sí tiene otra anécdota, porque el día que me dieron un reconocimiento muy bonito, organizamos un tour. Jorge González Durán, Lorenzo Pacheco, Guillermina García, Laura Ortiz, un servidor, y nos fuimos todos a Mérida a recibir ese premio, para no hacer un premio. Lorenzo me animó mucho a escribir la novela. Claro. No el tema, sino hacerlo. Sí, claro. ¿No? Entonces llegamos a Mérida y no sabíamos dónde estaba la Casa de la Cultura. Y empezamos a ir a diferentes puntos. Y cuando llegamos a la Casa de la Cultura, estaba terminando el evento. Dios. Estaba terminando el evento. Entonces entramos
Y le digo a Lorenzo, a ver, espéreme acá. Y me acerco al gobernador, Celer Pacheco, y le digo, señor gobernador, soy fulano de tal, y llegamos tarde, venimos de Cancún, el señor Lorenzo es de Barbita, que está ahí, es el director del diario de novedades claro. de Quintana Roo, y venimos y no encontramos este lugar. ¿Será que podemos armar otra vez la mesa? Para la foto. Para pues. la foto. Así, y muerto la risa, claro que sí. Y llamó onda. a todos los literatos que estaban allá, pero así de gran peso. Claro, ya estaban todos parados en el festejo, ya estaban en el brindis, ya estaban en las canapés, ¿no? Ajá. Y los organiza y se arma otra vez la mesa de honor. Ajá. Y me entrega mi premio, para mí era un premio, ¿no? Claro. Era una mención, pero para ti era un premio. Para un premio, y para todos los que fuimos muy animosos, claro. ¿no? Me estábamos compartiendo una emoción que teníamos en ese momento, ¿no? ¿Cómo ves tú esta nueva tendencia? Nos queda poco tiempo, pero quiero preguntártelo. Esta nueva tendencia de las redes sociales, que veo que estás metido también en Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo que tú hacías allá del Tribuna y luego del Diario y luego del Novedades con este nuevo periodismo que dicen algunos expertos que es el tiempo no de los periódicos, sino el tiempo de los periodistas? ¿Qué opinión te merece las redes sociales actualmente? Mira, en la página tengo un sitio que se llama enbocaspalabras.com.mx, que ya tiene como un mes que está en construcción. Es un experimento de muchos años, nunca lo termino de construir porque siempre lo estoy diciendo cosas y nunca, bueno. Pero el eslogan de ese sitio se llama, ahora este es nuestro papel. Y hay una computadora, y hay un libro de donde está saliendo una computadora, algo así, ¿no? Este es nuestro papel, ya no es papel de papel, No. sino el papel que todos tenemos y que jugamos La función. en la función de los medios de comunicación. Claro. La participación que todos los ciudadanos tenemos en los medios de comunicación. Es lógico que hayan siempre, como en todo, aspectos, puntos negativos y puntos positivos. Tal vez en este momento hayan o sobresalgan más los aspectos negativos en función de que no hay una legislación acerca de los contenidos de los más avanzados medios de comunicación, que son el Face, el Internet, todos estos, en donde es como que dijéramos poner un policía de tránsito entre la luna y la tierra, ¿no? No existen todavía esas sí, son opciones. Lagunas, ¿no? Todavía Lo son. Sí, claro. Entonces, las ventajas más grandes que puedan haber en esto, claro, está la opción de levantar la voz. Si los periódicos tradicionales no me hacen eco, no importa. Son descomprimir las ollas de presión de la sociedad. Las sociedades están inconformes, descontentas, porque el poder económico ha asumido el control político de las naciones. En Estados Unidos tenemos un gerente que es ahorita de raza negra, y los anteriores son gerentes, no son gobernantes, que obedecen los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, ¿no? Los dueños de los grandes capitales. Entonces, la gente tiene que expresarse, pero lo que ocurre es que son tantas las voces que en momentos no se entienden, ¿no? Las ventajas son enormes y los riesgos son grandes, porque uno encuentra de todo en las redes sociales. Claro.